¿Sí? Ahora, las inmunoglobulinas, chicos, primero, ¿los B? Los linfocitos B. Los linfocitos B, ¿cierto? Ya, forman parte del sistema inmune moral celular. Moral, ya, eso estamos de acuerdo. ¿Es una proteína o no es una proteína? Proteína. Sí, cierto, como globulina, ¿qué es una proteína? ¿Anticuerpo y inmunoglobulina es lo mismo? Sí, ¿no? Es lo mismo. La inmunoglobulina al final es un anticuerpo. Entonces, con eso, entendemos la primera parte. Los anticuerpos son sintetizados por las células estirpe de los linfocitos B. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Y existen dos formas. Los anticuerpos, chicos, están en el cuerpo circulante de nuestro torrente sanguíneo o están pegados a células. En mucosas. ¿Ambas? Sí, ambas. ¿Sí? En realidad son ambas, ¿no? ¿Por qué? Las están en mucosas y las L están en sangre. ¿Alguna idea? Protección, ¿no? ¿Qué? ¿Protección? ¿Por infección? No, por protección. ¿Por protección? Sí. Y porque en realidad pueden unirse pues a algún punto, ¿no? Basta que aparezca un antígeno para que se unan a ese punto, a ese inmunoglobulina. ¿Sí? Por eso el capítulo se llama anticuerpos de antígenos. ¿Ok? Igual durante el resto de la clase lo vamos a entender. Ahora, segunda pregunta, ¿los inmunoglobulinas o anticuerpos están solo en el torrente sanguíneo o están también en otros fluidos biológicos? Saliva. ¿La IgA dónde está, por ejemplo? Piel y mucosas. En la mucosa o en la leche materna. Puede estar en otros fluidos también. ¿Sí? Y realmente eso es lo que nos pone inmunidad. ¿Están en el torrente sanguíneo o también están en tejidos? A nivel del intestino tenemos inmunoglobulinas. Sí, en mucosas. Sí, ¿no? Porque también tenemos inmunoglobulinas. Por ejemplo, en el intestino vamos a tener todavía mucha más exposición. Porque recuerden que en el intestino tenemos distintos tipos de gérmenes, ¿cierto? Y esto se conoce como microbiota intestinal. Por lo tanto, en el intestino también tenemos células que responden al sistema inmunológico, que son las células de Panet, por ejemplo. Pues obviamente esas también son parte del sistema inmunológico, así que basta que se active alguna para que se genere un anticuerpo contra eso. ¿Sí? Y pueden ahí estar circulando una buena cantidad de tiempo. El problema viene cuando ese anticuerpo no solo reconoce un germen, sino empieza a reconocer células nuestras, ¿no? Y ahí sí va a haber un problema, porque esto va a generar, si reconoce una célula nuestra y se genera un anticuerpo contra una célula nuestra, esto puede generar una enfermedad autoinmune. ¿Sí? Por ejemplo, a veces ustedes pueden usar anticuerpos contra la anticardiolipina. Al final es una enfermedad cardíaca, ¿sí? Porque la proteína es la cardiolipina. ¿Sí? O, lo más común, ¿se acuerdan del paciente que les comentaba la clase pasada que tiene lupus eritematoso sistémico? Una de las formas de evaluar la actividad de la enfermedad era ver los complementos, ¿cierto? Si los complementos estaban bajos, hipocomplementemias puede indicar la actividad de la enfermedad. ¿Sí? Y otra forma es que uno de los criterios diagnósticos es ver el anticuerpo contra la antidenina de doble cadena, double string. ¿Sí? Entonces eso quiere decir de que el anticuerpo que hay ha reconocido alguna molécula de nuestro cuerpo y por algún motivo se está elevando y por lo tanto es un patrón de diagnóstico. ¿Sí? ¿Me dejas entender? Ya. Y obviamente esta línea de doble cadena está dentro de la célula, así que probablemente esté dentro del tejido. Así que no solo va a ser un anticuerpo circulando en el flujo sanguíneo, también puede estar dentro de un tejido del anticuerpo, pegado a alguna célula. ¿Cierto? Entonces, como se menciona acá, los anticuerpos pueden estar unidos a la membrana o a la superficie de los linfocitos B, que actúan como receptores para el antígeno. Por ejemplo, ¿no? Tienes ahí tu linfocito B, todo linfocito B tiene un receptor, ¿no? Para el linfocito T es un TCR, receptor del linfocito T. Para el linfocito B será el BCR, receptor del linfocito C. ¿Sí?
Y pues obviamente el anticuerpo se puede pegar acá. ¿Sí? Y se va a pegar acá porque imaginemos que este anticuerpo reconoció a un agente como extraño, pues cuando lo reconozca lo va a traer aquí, ¿no? Para que el linfocito B también lo goce. ¿Sí? Y los anticuerpos secretados sirven para proteger frente a los microbios. Secretados, si suenan secretados, es por mucosa, ¿no? Alguien lo está secretando. Entonces pueden haber anticuerpos o IgAs, por ejemplo, a nivel de la leche materna. Pueden haber a nivel de todo tipo de mucosas, como la mucosa intestinal, gástrica, X. ¿Sí? Ahora, esto era pregunta de las que les dejaba a veces para que se practiquen en el aula virtual. ¿Cuál de todas las inmunoglobulinas era un pentámero? La M. La M. ¿Cierto? ¿Saben por qué es un pentámero? Pues porque tiene más puntos de unión, ¿no? Tiene 5 brazos. Es decir, el antígeno podría unirse aquí, acá, o aquí, o finalmente en este. ¿Sí? Comparado con los demás que solo tienen 2 brazos, ¿no? Eso, por ejemplo, se llama avidez. Los anticuerpos tienen un grado de avidez. Por darles un ejemplo, ¿cuál tendría mayor avidez? O sea, mayor capacidad de unir el anticuerpo, perdón, el antígeno o botito. La M, ¿no? Porque tiene más brazos. De hecho, por eso es que participa él en la respuesta humoral primaria. ¿Se acuerdan de la respuesta humoral primaria? Primero se produce una IgM, luego posteriormente una IgG, pero en la segunda respuesta humoral, primero va a ser la G, porque ya ha generado memoria, y la siguiente va a ser la M, ¿no? Entonces el primero que responde en la fase aguda es la M, primero porque tiene más brazos, tiene mayor avidez, ¿no? Pero cuando evaluamos un anticuerpo no siempre va a ser avidez, porque si fuera así todos me dirían, los doctores quieren decir que las M son mejores porque se captan más. No, va a depender de cuánto tiempo de vida tiene esta, porque al final y al cabo la M está sin tiempo de vida ahí presente y luego cae, y luego lo que más tiempo tiene es la IgG, ¿sí? Va a depender también de qué capacidad tenga para unirse un antígeno específico, ¿no? Y más, la avidez influye, pero no es el todo la panacea, ¿ok? Ahora, los anticuerpos pueden estar, como les he mencionado, en el plasma, en las mucosas, incluso en el líquido intersticial de los tejidos. ¿Sí? No solo están circulando, también están pegadas a células. ¿Ok? Pregunta ahí, ¿el plasma qué es? Cuando ustedes tienen un tubo de sangre, acá van a estar los glóbulos rojos, acá hacia abajo. Dependiendo si tiene anticoagulantes o no, ¿no? Porque si el tubo es un tubo morado que utilizamos en prácticas, como tiene anticoagulante, esto va a ser plasma, ¿sí? Pero si es que tenemos un tubo amarillo donde no tiene anticoagulante, EDTA como el otro, y lo centrifuga, lo que queda arriba del suelo. ¿Sí? La diferencia es lo que contiene cada uno. Por ejemplo, los anticuerpos están en el plasma. En el suelo también puede haber, pero menos cantidad. ¿Sí? El punto diferencial es la cantidad de proteínas, ¿no? La mayor parte de proteínas probablemente van a estar en el plasma y en el suelo va a haber menos. De hecho, por eso no se busca. ¿Sí? Entonces, lo que sí va a haber en el suelo va a ser mayor cantidad de lípidos y más. ¿Ok? ¿Sí me dejan entender? Pero al final del cabo, si queremos ser estrictos, tanto en el suelo como en el plasma, yo puedo encontrar anticuerpos. ¿Sí? Entonces la diferencia va a ser en cantidades, pero no ambos puedo encontrar. ¿Ok? ¿Y alguien sabe, mejor dicho, ¿se acuerdan las porciones de los anticuerpos? ¿Cuántas cadenas tenían anticuerpos? O una inmunoglobulina. Pesadas y ligeras. ¿Y de pesadas cuántas había? 5, ¿cuál será? Como nos dicen por las inmunoglobulinas, ¿no? Puede haber la gamma, cadena pesada, epsilon, cadena pesada, delta, cadena pesada, mu y alfa, ¿cierto? Y de las ligeras, solo son 2. Capa y lámina. ¿Sí?
¿Y se acuerdan cuál era la porción constante y cuál es la porción variable? Solo miren un poquito. ¿Cierto? Está suelto. Igual de abajo. Y todo esto es la cadena pesada. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, basado en eso, recuerden, cada cuerpo reconoce antígenos y también tiene una función efectora. ¿Por qué tiene una función efectora? Porque el anticuerpo también tiene una estructura. Por ejemplo, aquí. El anticuerpo, la inmunoglobulina siempre va a tener una cadena amino o un grupo amino, por eso tiene un nitrógeno aquí. Tiene un grupo carboxilo, por eso tiene un carboxilo en el polo. ¿Sí? La función efectora generalmente va a ser a cargo de la cadena pesada, se va a realizar por acá. ¿Sí? Un lado reconoce y el otro genera una función efectora. ¿Sí? Existe una región constante y hay una región variable que se puede cambiar. ¿Sí? Ahora, vayamos a este cuadrito. Como les mencioné, cada inmunoglobulina tiene distintas formas de diferenciarse, por ejemplo, el TCR. El TCR es el receptor, ¿verdad? Del linfocito. El linfocito, en este caso, por ejemplo, el T, y va a tener un receptor que va a ser el TCR. Pero el TCR también puede recibir a la inmunoglobulina que se va a pegar ahí. ¿Sí? La diferencia pues va a venir en cómo se une, ¿no? Por ejemplo, todas las inmunoglobulinas tienen CDRs. CDR es esto, una región determinante de complementariedad. La capacidad de unirse con un receptor. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de una inmunoglobulina suele tener 3 CDRs en la región variable y 3 CDRs en el dominio de la cadena ligera. ¿Sí? Ahora, pues cada una de las cosas que puede reconocer este anticuerpo va a depender de las moléculas que puede reconocer, ¿no? Por ejemplo, pueden ser macromoléculas, proteínas, lípidos, polisacáridos u otro tipo de sustancias. Comparado con el TCR, que es el receptor, que básicamente lo que se va a encargar es de unirse al complejo muy histocompatibilidad de la célula representadora. ¿Sí? Y recuerdan este término KD cuando llevan bioquímica, más o menos. ¿No? ¿No se acuerdan del pH es igual al menor logaritmo de la cantidad de hidrogeniones? O el pK es igual al menor logaritmo de la constante de disociación. Esa constante de disociación básicamente es la capacidad de unión. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una unión que equivale a una fuerza versus otra que equivale a 2 fuerzas, ¿cuál es más difícil de romper? Porque tiene 2, ¿cierto? Pues básicamente eso es la constante de disociar. ¿Sí? ¿Saben qué es esto? Serología. ¿Saben a qué se refiere la serología? ¿No? Ya miren. Cuando ustedes están en el internado médico o cuando estén haciendo su externado o cuando ya pasen a clínica, así simple, va a venir el residente o el médico asistente que está a su cargo y les va a decir, no sé, Ailén, pídele la serología al paciente. Necesito que le pidas un anticuerpo anti-D, pídele un anticuerpo contra cardiolipina, pídele una ELISA. ¿Sí? Si se dan cuenta, cada una de esas pruebas son inmunológicas. ¿Ok? Y ellos le dicen simplemente pídele la serología. Cero viene de suero. ¿Sí? Así que le están pidiendo, busquen en el suero del paciente algo que le estoy pidiendo, un anticuerpo, una ELISA, qué sé yo. ¿Sí? ¿Ok? Y ahí viene la inmunoserología. Ahora, vamos a analizar cada una de estas cosas que les he pintado con colores. ¿Ya? Miren. Cuando la sangre o el plasma extraído de un individuo son colocados en un tubo de ensayo, se forma un coágulo, ¿cierto? Para que no se forme el coágulo, le coloco un anticoagulante. Y si tiene anticoagulante, probablemente lo que voy a extraer es plasma. Los anticuerpos permanecen en el líquido residual denominado suero. También puede ser en el suero. ¿Ok? El suero carece de factores de la coagulación, esa es otra diferencia. El plasma tiene factores de la coagulación, el suero no. ¿Sí? El cual se consume durante la formación del coágulo, pero contiene en cambio todas las proteínas del plasma. ¿Ok?
Y cualquier muestra de suero que contenga moléculas de anticuerpos detectables que se una a un antígeno particular recibe el nombre de antisuero. ¿Sí? De ahí viene, por ejemplo, el hecho, cuando ustedes estén en su serum, y lo más común que van a tener es que van a venir, doctor, he traído a mi hijito porque lo mordió el perro del vecino. ¿Sí? Entonces lo he traído porque me han dicho que hay posibilidad de que pueda tener radio. ¿Ok? Lo primero que hacen es lavar la herida, bastante agua y jabón. ¿Sí? Una vez que la herida esté limpia, dos, le dicen, señora, ¿y de dónde es el perro? Ah, que es de mi vecino. Ok, entonces avisan a su encargado de epidemio, que puede ser la enfermera, pueden ser ustedes. Hay que vigilar al perro, ¿cierto? Porque si el perro empieza a irse porque le tiene miedo al agua, porque le tiene miedo a la luz, porque se pone agresivo, se esconde, pues tiene signos que podría tener rabia canina, ¿sí? Si el perro tiene rabia canina, de todas formas mi paciente lo tengo que vacunar, ¿sí? Aunque por protocolo igual ustedes lo van a vacunar a mí, pero igual tienen que observar al perro, porque de eso va a depender si lo sacrifican o no, ¿sí? Para que no sigan mordiendo a más seres humanos. ¿Me dejan entender? Lo tercero que hacen es ver dónde lo mordió, ¿no? Para activar su protocolo según lo que dice esta norma técnica de manejo de mordeduras de perro, la norma técnica nacional. Entonces, si ven que la mordedura está en cara, manos, pies o zonas genitales, pues obviamente ese paciente requiere no solo la vacuna, sino también el antisuero. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta de la importancia de dónde viene el antisuero. Viene de su clase de inmunología. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, esta es una pregunta de examen, ¿cierto? Para los que se asustaron o no, ¿cierto? Ahora, les voy a explicar por qué de alguna forma se los han puesto. Los anticuerpos, nosotros podemos saber cuánto tiene cada paciente. Por darles un ejemplo, vayamos con el mismo paciente de lupus. Les dije que una de las formas es usar el antiDNA de doble cadena, ¿no? Tienen un paciente A, no sé, su paciente A tiene lupus, pero es un paciente que está controlado, no tiene enfermedad activa. Versus tienen otro paciente que también tiene lupus, el segundo, pero ese sí tiene enfermedad activa. Entonces, ¿qué haríamos? Pues titular el anticuerpo, ¿no? El primer paciente le hago un título y miren, cada una de esas muestras tiene 300 microlitros de, por ejemplo, PBS, más el suero del estudio, ¿sí? Para yo ir diluyendo la muestra, saco la mitad de acá, y obviamente esto que estaba en 1 ahora está en 1 sobre 2. Saco la mitad de acá, ahora está en 1 sobre 4. Luego saco la mitad de acá, 1 sobre 8. Ahí está la respuesta a sus preguntas, ¿cierto? Del examen. Lo único que hago con mi paciente es, ok, mi paciente A que no está descompensado, miro el título y no sé, me da 1 sobre 8. ¿Sí? Y el paciente que sí estaba descompensado, bueno, vamos a afinar un poco. El paciente que no está descompensado me da un título de 1 sobre 128. Y el paciente que está descompensado tiene 1 sobre 8. ¿Cuál tiene más título de anticuerpo? El segundo, porque miren, para llegar a la reactividad del anticuerpo solo me demoró pasar una dilución, 2 diluciones, 3 diluciones. ¿Sí? En cambio el otro, el que está compensado y no tiene síntomas, para llegar a la presencia del anticuerpo pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diluciones para que recién marque el anticuerpo. Entonces se dan cuenta de la importancia de completar las diluciones, ¿sí? Pero cuando nosotros evaluamos clínicamente a un paciente, sobre todo cuando está relacionado al anticuerpo de algo, tenemos que ver cuánto de título tiene, ¿sí? Por ejemplo, esto de lupus es un ejemplo, pero lo que más van a ver ustedes en su centro de salud es paciente con sífilis. Va a venir un paciente que te va a decir, doctor, yo no sabía, pero tuve relaciones con una persona X, no sé, me fui un prostíbulo. Y de un momento al otro, al día siguiente tuve una úlcera a nivel de zona genital, o sea, a nivel del pene. No me dolía, lo dejé pasar, fui con el médico me dijo, no es suciedad. Y no me pidió nada, ni siquiera me pidió un anticuerpo contra sífilis, ¿sí? Pero ahora vengo con ustedes porque me encontré en el camino a una obstetra, no sé, no es nada con el gremio médico, y me dijo, no, pero eso podría ser sífilis, ¿no? Eso podría ser la primera sífilis primaria, todavía pasa la segunda, la tercera, aparece años después, ¿cierto? Entonces lo correcto sería hacerte un anticuerpo contra el que le ponemos, o sea, contra el sífilis. ¿Y qué haces? Pues te sale reactivo. Ok.
la enfermedad ya pasó, ya tiene la lesión, pero sigue saliendo reactivo. Entonces hay que ver el título, ¿no? ¿Cuántos anticuerpos tiene? Y eso va a indicar el grado de la enfermedad para ver si se recibe o no penicilina benzatínica, que es su tratamiento. Entonces le vas a pedir al laboratorista del centro de salud que le haga el título de anticuerpos. Y él te va a decir, ok, doctor, está en 1 sobre 128, no, está en 1 sobre 256. Si tú te vas a leer tu norma técnica que te da el Estado peruano y te dicen, no sé, viene el doctor Pablo te dice, ¿sabes qué? Está en 1 sobre 256, necesito iniciar tratamiento con penicilina benzatínica. ¿Sí me dejo entender? Ok. Entonces, para eso sirven los anticuerpos. ¿Sí? ¿Se entendió? Los títulos. Ahora, ¿qué más, por ejemplo, me pasa a mí a veces en mi trabajo en banco de sangre? Viene un paciente que necesita una unidad de sangre. Le sacan una muestra al paciente, como alguna vez comenté, tengo la muestra de los glóbulos rojos que están dentro de la unidad y hago la prueba de la compatibilidad. ¿Sí? Pero viene el tecnólogo y me informa, doctor, la prueba sale incompatible. O sea, los glóbulos rojos de la unidad de sangre no son compatibles con el suero del paciente. Ok, entonces hay un problema, pensando tan sencillamente, o con la unidad o con el suero del paciente, ¿cierto? Le hacemos las pruebas respectivas a la unidad de sangre y los glóbulos rojos de la unidad no tienen problema, todos son negativos. Pero el tecnólogo me dice, doctor, le he hecho una prueba de punto directo al paciente, ¿sí? Es decir, la prueba de antiglobulina para ver si tiene anticuerpos. Y me dice, tiene anticuerpos, porque me han salido 3 cruces. Ok, ahora echémonos a buscar cuál es, pero ya sabemos la causa por cuál está saliendo incompatible, ¿cierto? Porque hay un anticuerpo en el suero del paciente que está reaccionando contra el glóbulo rojo y no lo deja ser compatible. Por lo tanto, cuando lo transfundas y que me arriesgo, cada glóbulo rojo que ingrese en el cuerpo del paciente se va a destruir, porque va a encontrar un anticuerpo que lo va a romper. ¿Sí? Entonces, pues ahí también utilizaría títulos, ¿no? Porque la única diferencia es de que el tecnólogo me ha dicho, ok, he visto que ha aglutinado un poquito, una cruz. He visto que hay más aglutinación, 2 cruces. Peor, hay demasiada aglutinación, 3 cruces. ¿No me parece lo mismo? Solo está diluyendo. ¿Sí? Nada más. ¿Ok? Listo, vamos acá. Dice, un ser humano adulto sano de 70 kilogramos produce unos 2,3 gramos de anticuerpos al día. Ahí tiene una pregunta exacta. Me dice, paciente de 23 años con hipohemoglobinemia, con una producción de anticuerpos de 1 gramo por día. ¿Está en hipohemoglobinemia? Sí, ¿no? Porque lo normal es de 2 a 3 gramos. Y este paciente solo produce 1 gramo. Entonces ya por ahí te vas orientando. Dice, casi 2/3 partes de ellos son tipo de inmunoglobulina A. Sí, la mayor parte de inmunoglobulinas que secreta el cuerpo humano son A, porque tenemos muchas cosas. Y la mayor parte de los cuales son producidos por las células plasmáticas a nivel intestinal y secretados hacia la luz intestinal. ¿Se acuerdan? Lo que les acabo de dibujar. Ahora, ¿se acuerdan de los clones de linfocitos que vimos la fase pasada? ¿Cómo se genera un clon de linfocitos? A lo mejor no se acuerdan que en su libro hay una parte que dice expansión clonal. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Ya. Lo vamos a recordar. Bien, de esa parte de las clonas va a depender si es que se genera un anticuerpo poli o monoclonal. ¿Ok? ¿Sí? Por ejemplo, ¿saben qué es un epítopo? Es la parte de un antígeno cuando se va a detectar, o sea, está compuesto por el ¿no? Exacto, es un fragmento o una porción del antígeno, ¿no? Por darles un ejemplo, si ingresa una bacteria y la bacteria es el antígeno tal cual, un fragmento, tal vez que puede ser el lipopolisacárido, funcionaría como el epítopo. ¿Sí? Que es el fragmento a reconocerse por este inmunológico. Ahora, ¿a qué se refiere con poli o mono? Imagínense este animalito que puede ser un conejo, una liebre, y yo le inyecto algo, no sé, veneno de abeja. ¿Sí?
lo que va a hacer el animalito es que en el veneno de la abeja va a haber muchos antígenos y va a empezar a generar anticuerpos contra todos ellos, pero ninguno específico, ¿cierto? Entonces, por eso se llama una expansión policlonal, porque se van a generar de un linfocito varios linfocitos, pero ninguno es específico. Van a ser policlonales todos, ¿ok? Frente a todos los antígenos que pueda haber en este acá. El mejor ejemplo es Daniel Alcides Carrión. Daniel Alcides Carrión, para probar la verruga humana, agarró un poco de verruga, le colocó una jeringa y se le inyectó. Su cuerpo empezó a reaccionar y producir anticuerpos contra la verruga humana, pero ninguno específico contra la enfermedad, frente a todo lo que pudo encontrar en esa jeringa, ¿cierto? Cosa un poco más distinta, cuando yo trabajo un anticuerpo monoclonal. A este ratoncito le voy a inyectar solo el epítopo que me interesa que genere un anticuerpo, ¿sí? Miren, este antígeno tiene 1, 2, 3, 4 epítopos. Cuando se le inyectan al ratón, al final del cabo va a empezar a producir un anticuerpo contra el epítopo 1, un anticuerpo contra el epítopo 2, un anticuerpo con el 3 y un anticuerpo con el 4, volviéndose mucho más específico, ¿cierto? Y eso pues lo hace monoclonal, ¿sí? Porque va a ser específico contra ese tipo. ¿Sí me dejo entender? ¿Es posible que el cuerpo humano genere normalmente un anticuerpo monoclonal? Sí, siempre y cuando se exponga a un antígeno específico, ¿no? Pues la mejor respuesta que te puedo dar es... ¿te acuerdas de esto? Solo hay una anticardiolipina en el cuerpo. Mejor dicho, solo hay una cardiolipina en el cuerpo. Por lo tanto, ha generado solo un anticuerpo contra una cardiolipina. ¿Sí? En teoría eso va a ser monoclonal. Pero recuerda que no va a ser el mismo sentido como producirlos a nivel laboratorial. ¿Sí? Ahora les explico por qué. ¿Conocen esta enfermedad? Mieloma múltiple. ¿No? Ya la van a conocer, ¿sí? Cuando vean clínica. Pero se las explico rápidamente. Es un paciente que va a debutar con cansancio, fatiga, 50 años aproximadamente del paciente, que te va a decir que en un momento u otro tiene dolor de huesos, incluso puede tener antecedentes de fracturas patológicas, ¿sí? Le hacen una resonancia, mira que hay lesiones en sacabocado o osteolíticas a nivel de la cabecita, o sea, del cráneo. Y lo que desencadena el diagnóstico es que le hacen un dosaje de inmunoglobulinas, y normalmente el valor es 1000 máximo, ¿ya? Y aparecen valores de 10.000, IgM de 8000, súper altos. O sea, este paciente tiene una hipergamma globulinemia, ¿ok? Más toda la clínica que les he explicado, quiere decir que este paciente tiene diagnóstico de mieloma múltiple hasta que no se demuestre lo contrario. Es un paciente que su médula base hace que su linfocito produzca una cantidad de anticuerpos brutal. Y esto es lo que le genera las lesiones osteolíticas, fracturas patológicas y más. ¿Sí? El detalle es que el ser humano, el científico, es inteligente. Entonces, ¿qué hizo? Si yo quiero fabricar anticuerpos monoclonales con un fin terapéutico, pues me aprovecho de la tecnología del mieloma múltiple para generar algo que se llama la tecnología del hibridoma. Yo agarro un ratoncito que probablemente va a comportarse como si tuviera mieloma múltiple. Cuando le inyecte un epítopo, este ratoncito no me va a producir 2 anticuerpos, 3 anticuerpos. Me va a producir un montón de anticuerpos, ¿cierto? ¿Verdad? Y de esa manera voy a tener mayor concentración y más cantidad. Que si yo los aíslo, pues obviamente ya puedo tener un medicamento, ¿no? Imagínate que mi epítopo es CD19. Voy a tener un anticuerpo anti-CD19. ¿Sí? Listo para envasar y colocar y mandarlo de forma terapéutica para que lo utilicen con pacientes. ¿Me dejan entender? ¿Ahora sí? Bien. Ahora, pero la cosa no es tan sencilla, porque las inmunoglobulinas, si bien todos tenemos inmunoglobulinas en los animales, nosotros, las hacen diferentes en las regiones, ¿no? En las regiones constantes y variables. Por darles un ejemplo, yo tengo un anticuerpo monoclonal que más usado, por ejemplo, hoy en día es el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal que lo utilizan en el hospital y se llama anti-CD20. ¿Ok? O sea, es un anticuerpo monoclonal que solo reacciona contra el CD20, ¿cierto? Ya.
Pero ese anticuerpo que se lo inyectaron al ratón, lo conocieron al ratón, cuando ya se lo inyecta al humano, pues obviamente lo va a reconocer, ¿no? Porque no es suyo, le pertenece a un ratón. Hay que convertirlo para que lo humanice, ¿no? Sea lo más parecido al humano. Pues ahí lo único que hago es cambiarlo en buenas regiones, que son parecidas al humano, las regiones variables. ¿Sí? Entonces yo lo único que voy a hacer es cambiarle esta región y lo voy a humanizar. Por eso cada vez que ustedes miren un anticuerpo monoclonal en el hospital y sobre todo sea terapéutico, miren en qué termina. Si termina en A, esto significa que fue humanizado. Y si no, probablemente todavía es un anticuerpo quimérico. Por ejemplo, el famoso imatinib, que también lo van a ver en el hospital. Este solo es quimérico, que termina en I. ¿Sí? ¿Acá? ¿Entienden? O sea, no ha sufrido esa variación genética en el momento de producirlo. ¿Me dejas entender? Listo. Ahora vamos a ver lo que dice acá. Las cadenas pesadas y ligeras de los anticuerpos constan de regiones amino terminales variables. Esto ya hemos visto, la parte de arriba donde está el nitrógeno. ¿Sí? Y regiones carboxilo que le permiten tener una función efectora. ¿Se dan cuenta? 2. La función que se une al antígeno de la molécula del anticuerpo es la región tau. Y el extremo C terminal participa en las funciones efectoras de la región constante. ¿Sí? La región constante y la función efectora viene a partir del extremo carboxilo. ¿Ok? Ahora, les soy sincero. Cuando paso esta diapositiva, dudé mucho si ponérselas, ¿ya? Pero vamos a explicarles por qué. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Qué es papaína? ¿No? ¿No le suena una fruta? Papaya, ¿cierto? La papaína es una enzima que viene de la papaya. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se las explico? Porque la papaína como enzima que es, tiene la capacidad de romper enlaces. ¿Sí? Por eso cuando vayan a Argentina van a escuchar a algún argentino que decía, che, busca la papaya para ponerla en la carne, que está muy dura. ¿Sí? Y es porque la papaya tiene papaína y lo que va a hacer es tratar de emblandecer la carne. ¿Sí? ¿Ok? Ok, pero entonces las enzimas nosotros las usamos en el laboratorio, o a veces en medicina, para romper enlaces. Por ejemplo, la papaína tiene la capacidad de romper enlaces como este. Miren, esta es la inmunoglobulina y ha roto o separado la fracción constante de las fracciones variables. ¿Ven? La fracción de la papaína ha roto el anticuerpo. Y la pechina también lo ha roto. ¿Sí? Entonces, me preguntan, ¿y el recarpetanol pues ha roto toda la función de aquí? Variable tal cual y ha dejado solo las pesadas, ¿no? Las cadenas pesadas se ha dejado. La entera pesada total. Así existen otras enzimas como la glicina o las moléculas como la antiproteína. Y ustedes me preguntaban, doctor, ¿y para qué me sirve eso en medicina? Pues para interpretar. ¿Por qué? Imagínense. Yo sé que hay un paciente que tiene anticuerpos en sangre y está desencadenando una enfermedad. ¿Sí? Ok, yo le puedo sacar los anticuerpos que están a nivel circulante, los puedo usar incluso con un examen. Pero, ¿y qué hago con los anticuerpos que están pegados en las células? Eso es cómo lo saco. Porque eso no lo voy a poder detectar en una prueba, ¿cierto? Yo saco sangre del paciente y este anticuerpo no lo estoy usando. Yo estoy usando todo lo que está circulando a nivel de torrente sanguíneo. Pero este anticuerpo que está pegado a la célula no puedo. ¿Sí? Así que la única forma que tengo es liberarlo, sacarlo de la célula. Para eso es utilizar enzimas. Si yo rompo los enlaces, se va a liberar. ¿Sí? ¿Me dejan entender? Y pues este es el dibujo de su libro. Igual, la acción de la papaína, la pechina, cómo rompe las regiones pisadas. Esto son las regiones pisadas. ¿Sí? Ahora, los anticuerpos humanos pueden tener isotipos, como por ejemplo, puede haber IgA, IgD, IgG, IgM. Ya sabemos que la M es el pentámero, la IgA es de glucosa. Pero miren, ¿se acuerdan que mencioné? No solo la avidez, sino también el tiempo de vida. ¿Cuál dura más tiempo? La IgG, por eso me responde con un sistema de memoria. ¿Cuál es la segunda?
la IgA, y la tercera, la IgM, más o menos, 5 días. ¿Sí? También eso explicaba por qué la IgM caía rápido, ¿no? La respuesta es la IgM y luego la IgG. ¿Sí? Solo dura 5 días, por eso cae tan rápido. Mientras después en la segunda respuesta humoral permanece la IgG mucho más tiempo. También explica por qué las reacciones alérgicas a veces no se detectan adecuadamente con IgE. Ustedes me pueden decir, doctor, le pusimos una ampolla a la paciente y hizo una reacción alérgica. Pero ya están cediendo los síntomas porque le dimos corticoides. Le dosamos la inmunoglobulina E, está normal. O sea, ¿no se elevó? No, sí se elevó. Por lo menos en los 2 primeros días estuvo alto. Pero cuando la enfermedad se dio, ya cayó. Así que no la vas a dosar con valor alto como esperabas. ¿Sí me dejan entender? A menos que la reacción sea más constante, ¿no? Si es un paciente que tiene urticaria y no cede, pues la E va a estar elevada mucho tiempo. ¿Sí? ¿Ok? Y también esto explica la unión, o mejor dicho, se va a explicar de esta manera. Cuando nosotros transfundimos sangre a un paciente, hay dos formas de que nos hagan incompatibilidad, sobre todo relacionada al grupo. Una la saben, porque se las expliqué en la fase pasada, por el RH, ¿cierto? Si el paciente es negativo y el otro es positivo, hacen sus cuerpos anti-RH, ¿sí? Y la otra es por el ABO, ¿sí? Que es el grupo ABO. Por darles un ejemplo, ustedes están en la punta del cerro como médicos y no sé, la punta del cerro es Cusco, pero el banco de sangre del Cusco capaz no es tan elaborado como el del Quipa o el del Lima. Y tienen un paciente que se está desangrando por X motivo, accidente de tránsito, qué sé yo, y le llega un paciente O positivo, ¿sí? No, mejor A positivo. A positivo. Y ustedes le dicen al banco, por favor, necesito sangre para poder transfundirlo. Y el banco te llama, "Aló, doctor, ¿sabe qué? No tengo unidades A positivo". Ok, riesgo de vida, ¿no? Necesita la sangre, sí o sí que necesita la transfusión. Pero no hay unidad A. Me quedo contento, caballero, sabemos lo que tenemos. Le pondremos O. ¿Pasa algo? No, ¿verdad? Porque el A tiene anticuerpos anti-B y tiene antígeno A, ¿sí? Y el O no tiene, ¿ok? Eso no va a pasar nada. Pero si fuera al revés, el paciente es A, perdón, el paciente es O, y solo hay sangre A, ahí sí no se puede, ¿sí? Porque este O, si bien no tiene nada, sí va a tener la capacidad de ser sensibilizado por el antígeno B que tiene. Y este tiene anti-B, así que basta que lo transfundas para que el anticuerpo reconozca el antígeno y traca, ¿sí? Entonces a veces van a tener que ser transfusiones no compatibles, pero no significa que se vayan a morir, salvo que ocurran este tipo de cosas, ¿no? Acá no se va a morir, se va a sensibilizar, pero no se va a morir, ¿sí? ¿Y por qué se explica esto? Por las inmunoglobulinas G. Hay algunas inmunoglobulinas que tienen mucho más fuerza y significancia clínica que otras. Por ejemplo, la mayor parte de incompatibilidades RH son por inmunoglobulinas G3. Por eso la respuesta es mayor y hasta mortal. En cambio, la mayor parte de reacciones inmunológicas por IgG en ABO suelen ser por IgG1 o por IgG2. Va a haber una reacción tal vez, pero no va a ser mortal, ¿sí? Esto ya le llaman incompatibilidad menor y esto le llaman incompatibilidad mayor, ¿sí? Por eso la incompatibilidad de RH sí mata. ¿Ok? Esto ya lo hemos visto, ¿cierto? La anticuerpo monoclonal, inyectarle el epítopo tal cual al ratoncito y el ratoncito por la tecnología del hibridoma va a producir los anticuerpos específicos que necesitamos, ¿sí? Y pues los ejemplos en medicina son estos. El CD20 que ya les he expresado, que ya les he explicado, tiene la función de eliminar la mayor parte de los linfocitos B, sobre todo en enfermedades autoinmunes. El TNF-alfa, el mismo criterio. La IgE también en procesos de alergia puedo tener un anticuerpo anti-IgE. Las integrinas sobre todo son para enfermedades como estas, ¿no? La enfermedad de Crohn o el esclerosis múltiple. Y la interleucina 17 para enfermedades como la psoriasis. Y así hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, les explico una chiquita. ¿Sabían que se puede generar un anticuerpo contra el SARS-CoV-2? Si se puede, ¿por qué no lo usamos durante la pandemia? Hubiera funcionado, ¿cierto? Y la razón es que en la pandemia había dos formas de vivir. Una,
te exponías al virus, te daba la enfermedad, tu sistema inmunológico lo controlaba, te iba bien y te sanabas, ¿sí? O la otra que te morías, ¿sí? Si te iba mal. Y la segunda era si tenías mucho miedo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en ese momento, sabiendo todo esto de inmuno, los científicos dijeron, ok, pero si yo agarro el SARS-CoV-2 o alguna proteína específica del SARS-COV-2, yo puedo generar un anticuerpo monoclonal específico contra esa proteína, ¿sí? Así que lo que hicieron es generar un anticuerpo monoclonal, por darles un ejemplo, contra la proteína RBC, qué sé yo, ¿sí? No estoy inventando. Y genera un anticuerpo monoclonal solo contra eso. Por lo tanto, si yo expongo y le clavo, o sea, le inyecto eso a un paciente, cuando se exponga el virus, va a reconocer el antígeno y probablemente va a reaccionar a la enfermedad, ¿no? O sea, no va a desencadenar la enfermedad. ¿Me dejan entender? Y el único que hizo eso en su momento fue Trump. Trump con sus científicos de Estados Unidos, Putin con sus científicos de Rusia, pudieron generar anticuerpos monoclonales, se vacunaron ellos primero, de alguna forma, y generaron este tipo de inmunidad. No fue la misma vacuna del... Más llamado vacunas, ¿no? Sino que acá están viendo anticuerpos monoclonales, nosotros les ponían la tecnología del ADN recombinante para que el sistema inmunológico recién se active. ¿Sí? Entonces sí se podía, solo que era muy caro, o sea, estamos hablando que era así, ¿no? Dólares. Entonces imagínense utilizar eso con un sistema de salud público, ¿no? ¿Cierto? Pero sí se podía. Y tal vez esa es la razón por la cual Trump, una persona de más de 80 años, pudo sobrevivir al COVID, siendo una persona con mucha influencia política y que se juntaba con mucha gente del mundo y no impedía la enfermedad, ¿cierto? Ahora, no todos los antígenos reconocidos por los linfocitos o anticuerpos secretados específicos son capaces de activar el linfocito. Las moléculas que estimulan la respuesta inmunitaria se denominan inmunógenos. ¿Eso lo entendieron? ¿De acuerdo a los epítopos? La célula o lo que sea nuestro antígeno tenía epítopos, ¿verdad? Un epítopo 1, 2, 3, 4, ¿sí? Cuando lo reconocía el linfocito, iba a generar tal vez una respuesta frente a todo o frente a algún epítopo, ¿sí? Pero no todos los epítopos generan enfermedad en los seres humanos. Por ejemplo, capaz este 3 es el encargado de producir una enfermedad, ¿sí? Entonces, si ese lo reconoce el sistema inmunológico, ese epítopo funciona como un inmunógeno, porque ha activado el sistema inmunológico. Mientras los otros, no. ¿Sí? Y ahí viene la importancia en medicina de aprender a distinguir un anticuerpo significativamente clínico, o sea que sí te genera clínica y enfermedad, versus un anticuerpo que se genera que no es significativo. No es significativamente clínico. ¿Sí? Volvamos a la parte de las transfusiones. Si se genera un anticuerpo anti-D, este sí es significativamente clínico, porque este sí mata. ¿Sí? Al bebito, por lo menos. Pero si se genera un anticuerpo, no sé, anti-A, en un paciente que es B positivo o A positivo, no sé yo, probablemente en un futuro genere una reacción de incompatibilidad, pero no va a ser tan fuerte como este. ¿Sí? Entonces, unos son significativamente clínicos y otros no tanto. ¿Me dejo entender? Listo. Y pues obviamente cada uno de estos antígenos, epítopos o inmunógenos, tienen formas de ser reconocidos por el sistema inmunológico y que pueden variar. Una de esas, por ejemplo, es fosforilarse. Dos, fosforilarse. ¿Se acuerdan de biología molecular? ¿Cómo era la fosforilación? Algunas moléculas de ADN se podían fosforilar y se activaban, porque si no, desfosforilabas con quinatas y no se activaban. ¿Sí? El mismo sentido. Para el punto de la acetilación, lo mismo. Para la ubiquitinación, lo mismo. Y la proteólisis, lo mismo. ¿Sí? Son modificaciones que sufre cada uno de estos para activarse y ser reconocidos mejor. ¿Sí? ¿Ok? Y pues obviamente esto que les he puesto en grande va a depender de la diversidad, ¿no? Si cada uno de estos son distintos, la respuesta inmune va a ser distinta también para cada uno de ellos. ¿Sí? Y todo esto pues nace desde las células troncales, ¿no? O sea, primero el linfocito,
cada uno de ellos va a tener una distinta forma de actuar. Por ejemplo, esta es una respuesta efectoria. ¿Qué pasa si una molécula X detectada, por ejemplo, es una proteína, lo reconoce un anticuerpo y la forma de eliminarlo es meterlo dentro de la célula, que se llama endocitosis, se genera un endosoma reconocido por una fracción constante de proteínas y de reconoce tanto el anticuerpo, se lo come y lo convierte dentro del, perdón, lo coloca dentro del lisosoma y lo termina destruyendo. ¿Sí? ¿Me dejan entender? Pasó un sistema de endocitosis en un endosoma y destruye lo que estaba reconocido por el anticuerpo. ¿Sí? Y pues finalmente, pues cada uno de estos anticuerpos también se puede desnaturalizar. Recuerda que al final cabo son proteínas. Si se eleva la temperatura mucho, se va a aumentar. Y incluye lo que les mencionaba, ¿no? La avidez de cada uno. Y por ejemplo, la IgM, si tiene 5 brazos, tiene más avidez, tiene más capacidad de reconocer antígenos. Pero no significa que sea mejor que esto, porque va a depender del tiempo de vida. Así que viven más, tienen una serie de más días, 3 días aproximadamente. Entonces no solo es avidez, sino también el tiempo de vida, la capacidad de reconocer un antígeno específico y otros. ¿Ok? ¿Sí me dejan entender? Ya. Entonces, ¿alguna duda, chicos, hasta ahí? Dime. En caso de los anticuerpos que se tratan de enfermedades autoinmunes, como por ejemplo la actividad de los inmunosupresores y los anticuerpos también han tenido explicación, no son todos sentados. Todos. Por ejemplo, analicemos lo que tiene la tiroiditis de Hashimoto. Algunos dicen, no, solo es una enfermedad autoinmune, esto no produce enfermedad tiroidea. ¿Qué evalúas acá? Antitiro, Velocidad, TPO, antiglobulina, todos esos, ¿verdad? Buscando la presencia. Al final y al cabo es tu sistema inmunológico que ha reconocido como extraña a esta molécula o a esta y ha generado un anticuerpo, por lo tanto se eleva. ¿Sí? Ahora, eso hace que ataque a nuestra glándula tiroides, aquí. ¿Sí? Si la glándula tiroides se ve atacada, lo que va a hacer es que va a producir menos hormona tiroidea. ¿Sí? Hasta ahí, ¿qué diagnóstico tiene? Es un hipotiroideo, porque tiene la hormona tiroidea baja. ¿Sí? Ahora, echémonos a buscar si es que es primario o subclínico, ¿no? Si es que es primario y a nivel del torrente sanguíneo tú ves que la hormona tiroidea está baja, arriba en tu hipófisis, ¿qué va a hacer? Va a censar y va a decir, ok, está baja, tengo que producir más, ¿no? Por lo tanto, tengo que activarme y la TSH se eleva. ¿Cierto? Hasta ahí, hipotiroidismo primario. ¿Sí? Hipotiroidismo primario con anticuerpo positivo, diagnóstico, tiroiditis de Hashimoto. Tratamiento, reponer la hormona tiroidea que mantiene. Lotilox, si quieren. ¿Sí? ¿Tocas? ¿Se entendió? Sí, ¿cuál es la diferencia entre esos? O sea, también no se quedan las células hepáticas, pero las células hepáticas. Claro, los linfocitos B igual la reconocido y producen ¿Son tipo de IgG? Eso va a depender, Eso ¿no? puede ser, por ejemplo, que tenga no sea pentámero, heptámero, por ejemplo. No, eso va a depender. Siempre, no hay heptámero, o sea, puede ser un pentámero, ¿ya? Pero el punto es, a lo que va, la respuesta inmune va a ir así. Si la enfermedad empieza, la primera inmunoglobulina de defensa siempre es la M. Entonces la M va a reconocer, va a generar su antiglobulina, pero al final al cabo ese paciente es un paciente crónico. Esto al final al cabo va a desaparecer por el tiempo de ser vivido. Pero ¿a quién va a dejar? A la IgG. Y la IgG es la que va a ser la IgG antiglobulina, porque es la memoria, la que siempre va a estar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo curarías? Evitando que aparezcan IgGs contra la antiglobulina, ¿cierto? No puedes, a menos que lo hagas una edición genética. Pero lo que sí puedes hacer es controlarlo desde el punto de vista de que sea eutiroideo, ¿sí? Proponerle la cantidad de tiroxina que necesita, ¿sí? Y dos, ayudar a la hipófisis para que sense y no produzca, mejor dicho, para que produzca la adecuada cantidad de tiroglobulina, de tiroxina adecuada, ¿sí? Una forma es dándole el alevo y la otra también es, obviamente, como médico, ayudándolo desde el punto de vista dietético, porque al final esta hormona tiroidea va a depender de lo que consume el paciente, ¿cierto?
O sea, si el paciente, por ejemplo, se desregula y consume muchos carbohidratos, una medida totalmente hiperlúcida, lo que va a pasar es que esta tiroidea, que es la reguladora de la orquesta, va a ver que a nivel sanguíneo hay un problema un tanto visto hormonal y va a decir, ok, yo tengo que tratar de compensar. Y al tratar de compensar va a intentar producir más, pero como no puede, obviamente se la regula esto y produce una TSH alta, ¿sí? Y la tiroiditis se hace mucho más acentuada y la enfermedad se hace mucho más acentuada desde el punto de vista del pulmón. No puede regular. ¿Ok? Tú simplemente la ayudas. ¿Ok? ¿Entendió? Pero por ejemplo, ese que me ha dicho su compañero es un anticuerpo que está circulando en sangre. Porque la tiroglobulina está en sangre y la anticoagulina está en sangre. ¿Sí? Pero les pongo otro caso. ¿Conocen qué es la miastenia gravis? ¿Sí? ¿Qué es ella? Ya. Entonces se va a generar un anticuerpo contra algunos de esos receptores que están sobre todo en la placa muscular, ¿cierto? Entonces, ese pacientito ya no tiene solo un anticuerpo que está circulando en sangre presente contra algo, tiene un anticuerpo que está pegado a la placa muscular, ¿sí? Y que lo está dañando, o sea, está in situ. ¿Ok? Ahora, les pregunto, ¿dónde tenemos anticuerpos nosotros? Perdón, bueno, músculos. Todo el cuerpo. ¿Sí? Si yo quiero caminar, se contraen mis bíceps plural, el músculo no tiene nada. ¿Sí? Ahorita me acuerdo. ¿Verdad? O quiero hacer algo con los brazos, yo tengo que mover todos esos músculos, ¿cierto? Si yo quiero hablar, probablemente mis aritenoides están contrayéndose para hacer que mis cuerdas vocales se abran y yo pueda hablar, ¿cierto? Si quiero pasar alimentos, mis receptores de la faringe se contraen y hace que pase el alimento, ¿sí? Si yo quiero verlos, probablemente mi motor ocular externo con los músculos inervados por ahí se están moviendo para allá, para allá, para allá, para allá, pero mis ojos se están moviendo con los músculos que tienen alrededor, ¿sí? Ya. Si yo quiero respirar, mis intercostales se están contrayendo con mi diafragma y eso hace que respire, ¿sí? Entonces tengo músculos por todos lados. El paciente con miastenia es algo parecido. Es un paciente que empieza a debutar y primero no habla bien, empieza a hablar con gozo. Claro, porque sus anticuerpos están atacando la placa muscular, no puede hablar. Te dice que no puede tragar, intenta tragar y no puede. Se le cae la comida o incluso saliva mucho, ¿sí? Quiere ver y no puede, mira doble. Porque sus músculos también están débiles producto del anticuerpo que lo está atacando. Quiere empezar a caminar y no puede, tiene debilidad a nivel de los miembros inferiores y superiores. Quiere respirar y ya no puede, te dicen que se le quita muy rápido, ¿sí? Entonces un paciente con miastenia debuta así. Acá empieza a tener daño a nivel de toda la parte donde puede contraer músculos. Acá. Y pues obviamente ese paciente, ¿en qué va a terminar? Si es que no lo controlas. Colocado un tubo de ventilador porque no va a poder respirar solo, ¿cierto? Echado en una cama probablemente sin caminar. Y así es la miastenia gravis cuando se hace una crisis miasténica. El paciente no puede respirar, tiene un tubo metido en la boca para intentar respirar. ¿Cuál es el tratamiento? Quitarle los anticuerpos de alguna forma, ¿no? Si le quito los anticuerpos ya no va a haber ataque a nivel de la placa muscular y por lo tanto voy a controlar la enfermedad. Ustedes me dirán, doctor, fácil, pues ya hemos visto en la primera fase, le doy corticoides. Con eso voy a empezar a evitar la producción de anticuerpos y ya no se van a pegar tantos. Me quedo con todos los demás que están circulando y otros que están pegados a la placa. Igual tengo que eliminarlos, ¿cierto? Doctor, fácil, pues un inmunomodulador, un anti no sé qué. También puede ser, pero igual sigues teniendo anticuerpos presentes, tienes que sacarlos ahí. Entonces una forma que nosotros tenemos en el hospital es hacerle algo que se llama recambio plasmático terapéutico. ¿Dónde están los anticuerpos? En el plasma. Así que lo que tengo que hacer es quitarle todo el plasma al paciente. Si le quito el plasma, le quito los anticuerpos, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en el hospital tenemos un paciente que tiene miastenia gravis, no está totalmente descompensado, pero tiene miastenia gravis. Le colocan un catéter, y en el catéter va a tener dos vías, una vía de entrada y una vía de salida. Por la primera vía de entrada va a pasar la sangre que sale del paciente a una centrífuga. Cuando tú centrifugas algo, ¿qué te va a quedar? Los glóbulos rojos abajo, la placa leucoplaquetal al medio y todo el plasma arriba, ¿sí? Por la otra vía
estoy retirando el plasma hacia una bolsa satélite. ¿Sí? Y pues obviamente esta placa de plaqueta y los glóbulos rojos regresarán al paciente. Porque eso no me interesa, se lo devuelvo. ¿Sí? Pero de esa manera le estoy quitando el plasma. Y unos me preguntarán, doctor, ok, ya lo está sanando, pero si le quita el plasma, le quita los anticuerpos. ¿Sí? Si le quita los anticuerpos, la enfermedad va a ir disminuyendo. Más el hecho que ya está usted evitando que aparezcan más y está tratando de desprender los que están pegados a la placa muscular, el paciente va a tener mejoría clínica, ¿cierto? Obviamente alguien inteligente me diría, doctor, pero recuerde que en el plasma también hay proteínas, ¿no? O sea que le va a sacar los anticuerpos, pero lo va a llevar a la hipoproteinemia. Obvio, por eso, yo tengo que reponerle al paciente por alguna de estas vías también lo que está perdiendo. Así que prepararé una solución que tenga albúmina más suelo fisiológico, porque es lo que más le estoy quitando al paciente. Le quito un volumen, pero se lo repongo con proteína. ¿Sí? Y finalmente, pues obviamente le hago ese tipo de recambios, por lo menos durante 5 veces sucesivas, y el paciente va a tener mejoría clínica. ¿Me dejo entender? Y así funciona, por ejemplo, el tratamiento de la miastenia gravis. Es colocarle un catéter, le retiras los anticuerpos, y una vez que va mejorando, va retirando los recambios. Y un detalle más, con esto ya termino seguidos. ¿Qué le puede pasar al paciente? Si le quito los anticuerpos, ¿qué le estoy quitando? Le estoy inmunosuprimiendo, le estoy quitando su sistema inmune, así que probablemente este paciente sea susceptible a las infecciones, no tiene antibiótico. Así que tendrá que tener cobertura antibiótica de alguna forma. ¿Sí? Porque si está en el hospital, pues se me va a infectar de algo. ¿Ok? ¿Sí me dejo entender? Entonces ahora sí se entendió, ¿no? De los anticuerpos circulantes, los que están pegados a la placa, y por qué lo utilizamos en medicina. Listo, chicos. Con eso pues terminamos lo que tenía planeado para hoy. Y pues ahora vamos a ver el examen. ¿Difícil o no?